Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Quiero saludar en este momento de la mañana a profesor de la Universidad del Rosario, internacionalista, amigo del Tercer Canal, Mauricio Yacer. Con los buenos días, Mauricio. Buenos días, Holman. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Mauricio. Antes de hacerte la pregunta para el chat del Tercer Canal, que está bien movido en este momento, le pregunto al chat del Tercer Canal. ¿Qué opinan ustedes de la decisión de Juan Manuel Galán y de Carlos Fernando Galán? Ojo, no es solamente de Juan Manuel Galán. Carlos Fernando Galán aspira a la alcaldía de Bogotá. Yo no sé, después de esta movida política, cómo quedará esa aspiración a la alcaldía de Bogotá de Carlos Fernando Galán. Ya lo veremos. Le pregunto al chat, ¿qué opinan ustedes de la decisión de los hermanos Galán, Carlos Fernando Galán y Juan Manuel Galán, de apoyar la candidatura del señor Rodolfo Hernández? Te saludo Mauricio, con los buenos días. Bueno, y la primera pregunta, la decisión sorpresiva, bueno, es tan decepcionante la decisión de los hermanos Galán. ¿Qué ganan ellos con ese apoyo a Rodolfo Hernández? ¿Cómo la ves? Bueno, lo primero es, como tú lo mencionas, Holman, es sorpresivo, básicamente porque la compatibilidad ideológica del nuevo liberalismo es mucho más marcada con el pacto histórico, que de hecho tiene un programa, que de hecho tiene un talante, si se quiere, democrático, tiene una consistencia política que con Rodolfo Hernández, cuyo programa de gobierno pues básicamente no conocemos. Rodolfo Hernández tiene propuestas, muchas de ellas ya sabemos son inviables, pero no tiene un programa y no tiene talante. Entonces lo primero es eso, digamos que ahí se niega un poco la compatibilidad y uno lo ve en las decisiones que ha venido tomando algunas de las personas del nuevo liberalismo, como Mabel Lara, como Yolanda Perea, Marisol Hoyos, etc. Lo segundo que genera extrañeza, inquietud y desconcierto es un poco este legado de democracia orgánica que dejó Luis Carlos Galán Sarmiento en la década de los 80. Una democracia orgánica afincada en el Estado de Derecho, en el Estado social de Derecho, en vínculo directo con el pueblo. Esta democracia orgánica no tiene nada que ver con los valores que representa Rodolfo Hernández, que básicamente pues, se limita a decir que él va a luchar contra la corrupción, que no le importa la ley, que no cree en el Estado de Derecho, que va a gobernar por decreto, que va a legislar por decreto, lo cual es aún más grave. Entonces aquí lo que vemos es un rompimiento, insisto, del ideal galanista de la democracia orgánica con esta decisión que absurdamente han tomado las directivas del nuevo liberalismo. Y tercero, ¿qué buscan, Holman? Pues obviamente yo creo que hay un cálculo político y ellos creen que pueden participar de la burocracia de Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández está desesperado porque no tiene burocracia, o sea, no tiene mano de obra. Él ya dijo que él va a hacer como una especie de concursos, no tiene congreso, es decir, está aislado. Entonces, creo yo que muy probablemente el apoyo del nuevo liberalismo, que además hoy no tiene fuerza en el Congreso, tiene que ver es con la burocracia, llegar a proporcionarle burocracia a un eventual gabinete de Rodolfo Hernández. Es decir, es básicamente un acuerdo que yo consideraría confirma un poco un giro a la derecha de un sector del nuevo liberalismo, lo cual es preocupante, pero uno esperaría que ese otro sector que se considera todavía liberal de centro, liberal progresista, ahí hay un montón de liberales, yo esperaría que tomen distancia o sigan tomando distancia como lo han hecho estos que tú ya mencionabas. Por el otro lado, la cantidad de críticas de su misma lista al Senado, lo que hacen ver que fue una decisión totalmente inconsulta, Mauricio, a mi manera de ver. Sandra Borda, Yolanda, siempre se me olvidan los apellidos. ¿Perea? María Emma Will, Sandra Borda, Yolanda Perea, Guillermo Pérez, en fin,
gente representativa de su lista al Senado que dice, no, un momentico, lo que denota que no fue consultada esta decisión. Sí, sí, eso es muy grave porque además, insisto, esto es lo que yo decía, contradice un poco esta idea que tenía Luis Carlos Galán de un partido liberal que fuese mucho más, digamos, no vertical, en el que las élites decidían, sino que fuese en el sentido estricto horizontal. Entonces, obviamente con unas élites yo creo que están desconectadas de la realidad, lo que vemos básicamente es un centro, o una parte del centro, perdón, que se está suicidando. Tenemos una parte, a mi juicio, liderada muy mal por Sergio Fajardo, que era un líder hace 4 años prometedor y que pues me parece que está enceguecido un poco por la animadversión que le tiene a Gustavo Petro. Y de otro lado, una directiva del nuevo liberalismo, insisto, totalmente desconectada del centro. Acá yo pensaría, Holman, que hay que diferenciar las élites del centro que no entendieron que este centro en su base es un centro progresista, verde, socialdemócrata, liberal, y lo quieren hacer girar de una manera absurda hacia la derecha. Entonces, ahí deberían sincerarse y decirnos, bueno, entonces aquí nace la centro derecha, una derecha republicana, elitista, pro mercado, pro élites, evidentemente mucho más compatible con el señor Rodolfo Hernández, pero no le digan a la gente que nuevo liberalismo, que verdes, que liberales, liberales progresistas, porque la gente de la base está creyendo eso. Y además, como lo hemos visto, hay mucha gente liberal que hoy está en el centro y no comparte la decisión ni de Sergio Fajardo ni de los hermanos Galán. ¿Cómo queda para ir cerrando este tema al de adhesiones que le siguen llegando a Gustavo Petro? Me llama mucho la atención cómo estas figuras, hablando de Sergio Fajardo, Robledo, Juan Manuel Galán y Carlos Fernando Galán, que surgen, digamos, como figuras eh, en algún momento refrescantes de la política, renovadoras, eh, o por lo menos coherentes en algún momento de su historia política, en el caso de Jorge Enrique Robledo, terminan atrapadas en este momento de la historia cuando creeríamos algunos que era una decisión fácil, histórica, dar el salto a esa izquierda pesista que ha venido construyendo Gustavo Petro y muchos más ante la incapacidad de una derecha que se desplomó, que no tuvo candidato y que sale con un candidato como Rodolfo Hernández que ya se desploma. Yo digo, para mí el señor se desplomó completamente. Una decisión aparentemente fácil y entonces dan este viraje. ¿En dónde quedaría la renovación de sectores alternativos, progresistas y demócratas en este momento en Colombia, Mauricio? Yo creo que es muy, digamos, desconcertante y lo digo por lo siguiente, esa izquierda de comienzos de siglo, por ejemplo, la que lideró Jorge Enrique Robledo desde el Congreso. Robledo tuvo una labor muy digna porque le hizo contrapeso a toda esta ola librecambista con Uribe, en la que se querían firmar tratados de libre comercio con todo el mundo. Entonces yo creo que ahí había una responsabilidad histórica y me parece que Jorge Enrique Robledo entendió que no se nos puede olvidar, sobre los hombros de la izquierda pesa esta responsabilidad de la coherencia ideológica. Por esa coherencia ideológica mucha gente dio su vida, mucha gente murió. 5.733 personas fueron exterminadas por formar parte de la Unión Patriótica. Entonces, lo que resulta a mi juicio triste, desconcertante y decepcionante es que no se pueda leer el momento histórico y que no se entienda que estamos, insisto, a portas de tener la oportunidad de acabar con el Frente Nacional de manera definitiva y que personas que militaron en la izquierda, que incluso fueron amenazadas, a Robledo lo amenazaron acá por hacer parte del MOIR, por oponerse al gobierno de Uribe, es una cosa que no, la verdad, yo no la entiendo. Hay un centro mucho más, si se quiere, mucho más moderado, mucho más cercano a la derecha, pero en el caso de Jorge Enrique Robledo, uno la verdad no entiendo. Personas que participaron del proceso de paz de La Habana y que eran en teoría liberales de centro, como en el caso de Cristo. Uno ahí digamos que no, yo estoy absolutamente desconcertado, como seguramente estarán sus votantes, las personas que creyeron en ellos. Entonces, doble creo que acá hay una, Holman,
crisis muy grande de representatividad del centro. Acá hay un punto de inflexión en el que el centro, de cara a elecciones futuras, creo que queda escindido en dos. En un centro de derecha que se tiene que reivindicar, porque pónganle a la gente, para que la gente sepa votar, pongan las categorías que son, y un centro, insisto, socialdemócrata, progresista, liberal, moderado, que yo creo que es inmensamente mayoritario por las fuerzas que hoy lo componen. Es decir, sí, queda un espacio abierto para el surgimiento de nuevos liderazgos. ¿Es correcto, Mauricio? Sí, eso es lo que yo creo, hay que renovarlos. Estas élites yo creo que van de salida, no hay nada que hacer, esto es un fracaso rotundo, y están decidiendo de cara a un cálculo electoral, y la política no funciona así, y menos, insisto, menos con una izquierda a la que en Colombia se ha perseguido tanto, menos con un centro liberal tan maltratado en el último tiempo. Entonces uno no puede, cuando está representando a gente que votó por uno, porque no se nos puede olvidar que 900.000 personas votaron por la opción de centro y 2 millones lo hicieron en la consulta interpartidista. No se nos puede olvidar que hay una responsabilidad de representatividad, y yo no puedo decidir con base en un cálculo personal, por el voto, porque hay un mandato, Holman. O sea, yo estoy representando, insisto, no se nos puede olvidar, 2.200.000 personas votaron en la consulta del centro. Entonces ahí lo que vemos es una enorme irresponsabilidad y la necesidad de cara a ese electorado de rendir cuentas hacia el futuro. Ok, ok, Mauricio. Bueno, ahora pasemos ya a lo que son a mí me gusta decirle cascada de adhesiones. Antonio Navarro Wolf, María Emma Wills, bueno, vimos ayer uh, Doris Salcedo, desde las artes plásticas, en fin, siguen llegando adhesiones. Acabamos de entrevistar a John Jairo Hoyos, representante a la Cámara de la U. En fin, yo creo, Mauricio, yo estoy sintiendo, viendo, vengo de estar reunido con familias tradicionales en el departamento del Cesar, ahí en el Valle de Upar, eh, diciéndome íbamos a votar por Fico, ahora vamos a votar por Petro, pero díganos quién es Petro, quítenos los miedos. Y tuvimos unas charlas muy interesantes donde creemos, yo creo que digamos, ese debe ser ya el trabajo de algunos de nosotros, recorrer la región quitando miedos, y la gente, cierto sector que iba a votar por empresarial, que iba a votar por Federico Gutiérrez, hoy está diciendo vamos a votar por Petro. ¿Qué opinas, Mauricio, de estas nuevas adhesiones? ¿Qué puede pasar esta semana? Yo creo que se desploma Rodolfo Hernández, y yo creo que para el viernes Colombia, esto va a sonar, sí, la gente me va a señalar, y te lo voy a decir desde el corazón, desde el alma. Yo creo que el viernes, sin descuidarnos, pero yo creo que Colombia ya está eligiendo y podemos estar llegando a segunda vuelta, ya con un Gustavo Petro muy consolidado en la presidencia de la República. Adelante, Mauricio. Yo veo, Holman, básicamente que hay una franja en el centro que se está ensanchando. Yo creo que lo he dicho, aquí hablando contigo, el centro estuvo subrepresentado en la primera vuelta. Mucha gente del centro que quería votar no lo hizo porque a la larga terminó primando esa lógica que es comprensible, pero no se justifica hoy en día, del voto útil. Si mucha gente terminó diciendo, igual Fajardo no va a llegar, yo no voy a votar. Entonces creo que hay un voto de centro que se va a ensanchar, y si el centro pone, insisto, los 2 millones que puso en la consulta interpartidista, uno podría pensar que si ese centro mayoritariamente va a votar por Petro, que es como se esperaría de la coherencia ideológica, se podría desequilibrar a favor del pacto histórico. Lo segundo, yo también creo que hay un voto de opinión que empieza a preocuparse por dos razones, respecto a Rodolfo Hernández. Declaraciones irresponsables respecto a su política fiscal, ¿sí? Cosas que no son viables, impuestos que no, desde el punto de vista tributario, no son sostenibles a largo plazo y pueden afectar a las pequeñas y a las medianas empresas. Empieza a generar mucho miedo esta idea de que a él la ley no le importa, que él pasa por encima del Estado de Derecho, que él pasa por encima de la pluralidad
empieza a generar mucha preocupación, insisto, que no tiene al día de hoy congresistas. Esa era la de fondo, lo que él estaba negociando con Fajardo, era tener bancadas. No se nos olvide que el Centro Esperanza tiene 15 y 11 representantes y senadores. Entonces, ahí creo que eso es lo que estaba un poco en juego con él. Eso no, ya sabemos que no prosperó. Entonces estamos hablando de pues, un presidente que no va a tener bancada y que además, insisto, tiene una personalidad que hace pensar en una persona que no está abierta al diálogo, una persona que no está abierta para los consensos. Y en segundo lugar, que genera también mucha inquietud, son estas adhesiones que ha recibido Rodolfo Hernández de la vieja política. Estas adhesiones, la gente quiere un cambio. La gente que votó en primera por él, esos 6 millones votaron por un cambio. Y yo creo, Holman, que dentro de esos 6 millones ya hay gente que se empieza a dar cuenta que, como, insisto, como hemos hablado acá, J.P. Hernández, el influenciador que le hizo campaña, dijo, mire, yo ya me di cuenta que aquí va a aterrizar el uribismo, porque es lo que yo te decía. ¿Quién le va a poner a Rodolfo Hernández la burocracia? El DNP, los ministerios, el Departamento de Prosperidad Social, eso que él además va a recortar, porque él ha dicho que va a ser una cosa súper recontra austera. Entonces, la burocracia al pie de fuerza se lo van a poner las fuerzas tradicionales y concretamente el uribismo. Por eso J.P. Hernández dijo, mire, yo no le jalo más a esto porque a mí me vendieron una propuesta de cambio y en la práctica, pues este señor lo que está haciendo es reuniéndose con los sectores más anacrónicos, más atrasados y más enquistados en ese establecimiento con el que yo no estoy de acuerdo. Entonces me parece que eso puede llegar a afectar un poco la candidatura de Rodolfo Hernández y cambiar esta tendencia que ha sido muy reñida en los últimos días. Hola, bienvenidos al Tercer Canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del Tercer Canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Nequi y DaviPlata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.